Buenos días a todos ustedes, quienes desde el templo de sus hogares participamos de la alegría del gozo de escuchar la palabra del Señor y espiritualmente recibir la Sagrada Eucaristía. Hoy es alegría y es gozo porque es día del Señor. Y en esta alegría y en este gozo recordamos que Cristo es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas. La muestra de ese amor está plasmada en esta Santa Cruz, que es el instrumento de nuestra redención, de nuestra salvación. Hoy felicitamos y pedimos al Señor Dios que cuide, proteja a todos aquellos hermanos nuestros quienes se dedican a la construcción, arquitectos, ingenieros, albañiles, como popularmente se les dice, los chalanes, y todos aquellos quienes participan de las construcciones. Pedimos en acción de gracias por las familias Fragoso Márquez, Navarro Márquez, Márquez Ramírez, Márquez Murillo y García Sánchez, por la salud de Diego Abraham Flores Guerra, por el eterno descanso de Berta Villegas de Supa, Genoveva Jiménez Bernabé, María Paula Contreras, Ángeles, Ofelia Sanabria Casas, Pedro Erasmo Castro Chávez, Soledad Valencia Santos Tapia, José Luis Rangel Corral, Roberto Corral Olivas, Jesús Ávila Prado, por el Padre Alejandro Udave, por José González Chavarría y Manuela López Escárcega. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy le pedimos al Señor del nicho, a Cristo Jesús, que durante esta y la otra semana, que según las autoridades sanitarias son las 12 semanas más culminantes de esta pandemia, nos cuiden a todos nosotros, pero también poniendo algo de nuestra parte o mucho de nuestra parte para no contaminarnos. Que el Señor Jesús nos cuide a todos nosotros, a nuestras familias, que esa sea nuestra intención.
Pongámonos en la presencia del Señor Dios, pidiéndole perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán al Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: póngase a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta, y en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado. Es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Siéntense. En este domingo, en la cual es el domingo del Buen Pastor, en primer lugar, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en su mayoría, aquel pueblo judío se dedicaba al pastoreo. De hecho, aquel pueblo, su actividad aún primitivamente era la de ser pastores.
ellos convivían, vivían con sus ovejas. Las velaban y cuidaban de ellas de día y de noche. Un pastor propiamente, pues vivía toda su vida con ellos. Así el buen pastor viene a ser Jesucristo el Señor. Pero los pastores del tiempo de Cristo no eran aquellas personas que arreaban a las ovejas, sino el pastor siempre iba delante de ellas y las ovejas iban detrás del pastor. En este día me llama cada una de las 4 lecturas, tomando en cuenta el Salmo, una sola frase. Ante esta situación que nuestro país está viviendo, ante la realidad que nosotros todos estamos sintiendo. Primero San Pedro llega a decirnos claramente en esta primera lectura, pónganse a salvo. Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Creo que en este momento esta palabra corrupción lleva a 2 momentos, tanto en lo espiritual como también en lo personal, físicamente hablando, y con ello pues la sociedad. El no tener salud es un signo de corrupción, porque corrupción es corromper, es aquello que se descompone. Y estar enfermo es descomponer la salud, la armonía orgánica de nuestro cuerpo. Pero en ese momento de pandemia, San Pedro dice, pónganse a salvo. La recomendación que tanto gobierno civil como el gobierno eclesiástico, que pareciera ser el hecho de estar cerradas las iglesias, el hecho de una invitación a no estar en una convivencia o guardar ese espacio entre una y otra persona, y quien lo hace o ponerse cubrebocas, viene a hacer eso, ponerse a salvo. Pero ¿dónde ponernos a salvo? Una de esas recomendaciones es quedarse en casa. La otra palabra, Cristo nos dice, yo soy la puerta. Esa puerta que divide precisamente ese espacio público con el espacio privado de nuestros hogares. Una puerta de la calle significa seguridad. Y nosotros lo entendemos fácilmente en cuanto que vamos ya a acostarnos, siempre decimos o preguntamos a algún miembro de la familia, ¿ya cerraste la puerta? Es símbolo de seguridad. Pero también dentro de nuestro hogar hay una puerta de privacidad. El esposo, la esposa cierran su puerta de su recámara. El joven, la joven también cierran la puerta de su recámara porque esa recámara es símbolo de privacidad. Pero también hay otra puerta que es la de la intimidad. Esa puerta es del baño. Cuando vamos a bañar o a realizar esas necesidades fisiológicas, se cierra la puerta. Pues Cristo Jesús viene a ser también precisamente esas 3 realidades. Cristo es nuestra seguridad. Pero tenemos que cerrar precisamente las puertas de nuestra casa y permanecer en una verdadera intimidad y en una verdadera privacidad para no caer en la corrupción de la enfermedad.
Pero también la tercera palabra, que en este caso San Pedro también nos está invitando. Soporten con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes. Cada uno de nosotros, y en muchos lugares, está ese sufrimiento. Quizá económico, estamos preocupados porque no trabajamos, o si aún estamos trabajando o no trabajamos, estamos recibiendo medio sueldo. Y entonces hay una limitante de mis gastos. Quizá como empresario, como comerciante que voy al día y que ahora, bueno, ciertamente tengo que pagar y quizá no tenga ese es dinero suficiente para que seguir sufragando esos gastos. Quizá también ese sufrimiento por ver a uno de mis seres queridos enfermo, o quizá porque ya ha partido de este mundo. Y San Pedro nos está invitando a decir esto: soporten con paciencia. La paciencia viene a ser una de las virtudes que el hombre debe de tener, porque lo lleva a una meditación, lo lleva a una reflexión. Y soportar es valorar en estos momentos todos nosotros lo que no hemos valorado. Quizá nuestra salud, quizá una convivencia familiar, quizá el ganar un peso, quizá el tener un trabajo, quizá el caminar con verdadera libertad sin ese peligro de contaminarme con la otra persona, quizá en la afectividad, de encontrarme con el amigo o la amiga, saludarlo con alegría y darle un beso y darle un abrazo. Y que ahora de lejecitos podemos decir: hola, ¿cómo estás? Sentir que no estamos siendo en estos momentos lo mismo. Al no realizar lo que antes realizábamos, tenemos que soportar con paciencia los sufrimientos de cualquier clase o índole. Aún una paciencia familiar, porque cuántas veces está suscitándose quizá una agresividad intrafamiliar. Soportar. O quizá una mamá o un papá que no está soportando con paciencia el tener a los niños ahí dentro de sus hogares. Es la exhortación de Pedro: soporten con paciencia los sufrimientos. Esa cuarta idea, tomada del Salmo, al decir todos nosotros: el Señor es mi pastor, nada me falta. La palabra Señor en la Biblia significa dueño, o quiere decir dueño. Y cada uno de nosotros, al proclamar el Señor es mi pastor, podemos traducirlo de otra manera: Dios es mi dueño. Y el dueño de algo, claro, nosotros no somos algo, somos alguien. Pero el dueño de algo cuida lo que es suyo, protege, defiende aquello que le pertenece. Y Cristo Jesús, al proclamarse Él el buen pastor, está cuidando lo que a Él le pertenece, porque Él trae esa misión del Padre de decir que no quiere que nadie de nosotros se pierda. Y si proclamamos a Cristo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Podemos envalentonarnos también, como dice San Pablo:
Si Cristo está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Que se me enfrente, sea lo que sea. En este momento, el coronavirus es el enemigo nuestro, es la corrupción del mundo. Y si nosotros confiamos en Cristo como el buen pastor, así aunque en este momento que estamos caminando todo el mundo y nosotros estamos caminando en cañadas oscuras, no debemos temer. Porque si hemos tenido esa fe, entonces podemos decir, porque tú, Señor, estás conmigo, tú estás conmigo. Tu vara, tu callado me dan seguridad. Pero también, claro, no está en la Biblia, aunque algunos lo dicen, pero no. Ayúdate que yo te ayudaré. Y ese ayudarte es atiende mi voz. Yo soy la puerta. Guárdate. Pedro, con esa autoridad de ser el primer papa, el sucesor, vamos, de Cristo, en este caso, en la iglesia, tenemos que aceptar su palabra. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Tengan paciencia. Soporten todos estos momentos de sufrimiento. Pero dejémonos guiar precisamente por ese pastor. Hay un momento, dice el libro del Coelet, hay un momento para reír y otro para llorar. Bendito sea Dios. Ojalá y lo valoremos. Todo esto que está pasando. Porque así nos enseñará a valorar todo lo que quizá nunca hemos valorado. Por eso, queridos hermanos, aceptar lo que hoy Cristo nos dice, o lo que Cristo nos dice. El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Y esa cruz no es dolor, no es angustia, sino es alegría y gozo. Es la prueba máxima del amor de Cristo apasionado que siente por ti. Muchos tenemos la idea de que al decir la pasión de Cristo es dolor, sufrimiento, angustia. No. Cuando dos jóvenes están enamorados, se dice que se aman apasionadamente. Esa es la palabra pasión. Que Cristo nos ama apasionadamente. Pero el amor tiene que darse entre dos personas y tiene que haber una correspondencia, si no es un amor frustrado. Pues no frustremos el amor de Cristo que siente hacia ti. Dale una respuesta de amor y dile claramente y proclama, el Señor es mi pastor, y si el Señor es mi pastor, nada me falta, nada. Y así tiene que ser. Queridos hermanos, hagámosle caso a Cristo. Hagámosle caso a Pedro. Cristo nos dice, yo soy la puerta. Cierra la puerta de la seguridad de tu hogar. Cristo nos dice, o Pedro nos dice también, en este día a todos y cada uno de nosotros, pónganse a salvo. Y soporten con paciencia todos estos sufrimientos que al final proclamemos desde ahora, el Señor es mi pastor y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú, Señor, estás conmigo.
Tu vara, tu callado me dan seguridad. Que así sea. Ahora, desde sus hogares de pie, hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digan todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de los hombres, diciendo: te rogamos, Señor. Para que los obispos, los presbíteros y diáconos apacienten sanamente a los pueblos que tienen encomendados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo, y se aleje de las naciones el odio y las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado la luz y la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Jesús, buen pastor, sálvanos. Dios todopoderoso y eterno, que en tu Hijo vencedor de la muerte nos has abierto las puertas de la salvación. Escucha nuestra oración e infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, para que no nos dejemos seducir por las voces engañosas del mundo, sino que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da vida y vida abundante, y que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Siéntense. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual.
misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Hagamos oración para que el sacrificio de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San Pedro apóstol, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Berta Villegas de Supa, Genoveva Jiménez Bernabé, María Paula Contreras Ángeles, Ofelia Sanabria Casas, Pedro Erasmo Castro Chávez, Soledad Valencia Santos Tapia, José Luis Rangel Corral, Roberto Corral Olivas, Jesús Ávila Prado, de tu presbítero Alejandro Udave, de José González Chavarría, Manuela López Escárcega, y de mi padre Ángel Ayala González. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Papá Dios, por todos nosotros, por las familias Fragoso Márquez, Navarro Márquez, Márquez Ramírez, Márquez Murillo, García Sánchez, por Diego Abraham Flores Guerra y por cada uno de nosotros que estamos en el templo de nuestros hogares,
para que el Señor Dios nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el buen pastor, que es el pan vivo que ha bajado del cielo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor Jesús, que estás real y verdaderamente presente en esta apariencia de pan y de vino. Ardientemente quisiéramos recibirte en este día sacramentalmente, mas la fe y el amor que te tenemos, Señor, llegas al corazón, al alma de cada uno de nosotros. Por eso, hoy te decimos a ti, Señor Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Hagamos este acto de fe como si recibiéramos real y verdaderamente presente Cristo en esta Eucaristía, pero que también espiritualmente llega real y verdaderamente al alma y al corazón de cada uno de nosotros. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Ten
compartían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. De pie. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Pues a todos los albañiles, ingenieros, arquitectos, quienes se dedican a la construcción, la Santa Cruz es su patrón. Pero también la cruz es el baluarte, la fortaleza de nuestros hogares. Por eso, como ayer les invitaba a que desde este lugar, créanme, que no están lejos de mí, están muy cerca. Aunque este templo dedicado al Señor Dios, no están físicamente ustedes aquí presentes, pero sí estamos espiritualmente uno frente al otro. Les agradezco esa participación en nuestras celebraciones que asciende más o menos a cuántos en este día. Que aquí los maestros, ¿cuántos? 150, que participan de esta celebración. Nos escuchan en varias partes o participan más bien en varias partes del país y aún en Estados Unidos y Centroamérica. Gracias a todos ellos y que Dios los bendiga allá en sus países también y en los diferentes estados. Por otro lado, hoy vamos a bendecir la Santa Cruz que ustedes tienen en sus hogares. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Padre bueno, que has enviado a tu Hijo al Verbo de verdad a la tierra para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y que el instrumento de la Santa Cruz, que es el madero del árbol nuevo,
no del árbol prohibido, sino del árbol bendecido. Y Cristo, tu Hijo Jesucristo, nos enseña: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Te pedimos humildemente que te dignes enviar tu bendición sobre estas cruces que tus hijos en sus hogares sostienen. Y concédele que con su presencia de esta Santa Cruz nos veamos libres de todo peligro, de toda enfermedad y de todo mal contagio. Traigas a nuestros hogares paz, alegría, fortaleza, paciencia. Y así caminemos siempre bajo el cuidado de tu Hijo Jesucristo, Jesús el buen pastor, y sintamos siempre esa presencia del amor tuyo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No lo tomen a mal. Una de las preocupaciones en este momento mayores tanto del gobierno civil como también del eclesiástico es que salvaguardemos nuestra salud lo más que podamos. Hoy es día de la Santa Cruz, pero la Santa Cruz se le vive en el corazón. ¿Qué más quisiéramos bendecir las cruces? El buen pastor no lleva las ovejas, valga la expresión, al matadero, al sufrimiento. Sobre todo, no lo tomen a mal, vuelvo a repetir, los de la comunidad de Santa Cruz. No hay misas en este día con feligreses. No se arriesguen. Estamos en el momento culminante de nuestra celebración. El buen pastor no busca sus intereses, sino el interés de los demás. Y en este momento el interés de los demás debe de ser ante todo el que también nosotros, sacerdotes, busquemos, procuremos el bienestar de ustedes físicamente. Así que desde sus hogares, aquella comunidad de Santa Cruz, es su fiesta, sí. Ahora se acerca la fiesta, pues, por ejemplo, de Santiago Cuautlalpan. También se suspendió ya. Entonces, guardémonos. El pastor verdadero es aquel que obedece las órdenes de un superior. Si no hay obediencia, no hay nada. La obediencia lo es todo. Y si las autoridades y el obispo han mandado que no haya misas con feligreses, no lo hagamos. Ni nos expongamos al contagio, ni expongamos a los demás. Se los pido en nombre de Jesucristo el Señor. Ustedes me dicen padre, y un padre da consejos a sus hijos. Y jamás un padre va a dar un consejo o un mal consejo a los hijos. Siempre un buen consejo. Está la fe y eso lo supera todo. Sí, pero también ayudándonos. Pues a todos los de la comunidad de Santa Cruz, guárdense en sus casas. Ya en nuestro municipio si hay contaminados. No nos arriesguemos, no arriesguemos la vida de los demás. Pues que la Santa Cruz nos cuide a cada uno de nosotros y nos bendiga siempre a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. En la alegría de los hijos de Dios, podemos ir en paz.
Que tengan un bonito día. Sean felices, alégrense, gócense, porque el Señor Dios está con ustedes en medio de sus hogares. Un abrazo a todos. Buenos días a todos.